Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a Se Picó Podcast. Hoy estamos con un invitado especial, Abel, él es nuestro pastor de jóvenes. Bienvenuti. Gracias por la invitación y por poder compartir este podcast con ustedes. No, de nada. ¿Sabes, Abel, que la otra vez estábamos charlando con Mica, estábamos caminando y siempre nos ponemos reflexivos? Sí, reflexivo modo on. Sí, y nos pusimos a acordar las cosas que pasaban en 2020, ¿no? Porque cuando pensamos en ese año, mayormente lo primero que se nos viene a la mente es la pandemia, ¿no? Tal cual. Pero le venía diciendo a él y le digo, pero ¿sabes qué? Está bien, acá llegó en marzo. Digo, pero ¿sabes que en esos 2 meses antes de la pandemia pasaron 20 millones de cosas? Yo me acuerdo de que comenzamos el año pero cosas malas. Comenzamos el año y habían incendios en Australia, donde miles de animales se murieron y también miles de hectáreas se quemaron. Después también sucedió que, me acuerdo que un día yo estaba durmiendo y me levanto, abro Instagram y veo un rumor de una tercera guerra mundial. Y estaban todos saliendo y haciendo memes al respecto de Corea y Estados Unidos. Sí, sí. Donde decíamos que hacemos memes, o sea, reímos para no llorar, Sí, porque era una situación que nos... O sea, Sí, que te agobia, que claro, te angustia. sí. Que te desbordabas. Es más, yo me acuerdo también ese enero, no sé si se acuerdan los memes que habían salido, porque parecía que era un enero eterno, ¿no? Que se hizo larguísimo, sí. como un chicle. El enero Sí. más largo El enero más largo de la historia, ¿no? Y ojalá hubiera durado lo que hubiera durado, ¿no? Sí. Si hubieras tirado un poquito más después con todo lo que vino. También me acuerdo, ¿no? Que hubo lo que eran los terremotos en Estados Unidos, Sí. en Puerto Rico. Como que hubo un montón de cosas que fueron sucediendo en ese enero. Y a fines de mes, más o menos, me acuerdo también de que fue que se decretó lo que era la pandemia del coronavirus, ¿no? Que hasta ahí era algo que había pasado o que estaba lejos. Claro. Sí. Y ya para fines de enero fue que se declaró la pandemia, ¿no? A nivel mundial. Sí, para todo el mundo. Y también cómo es que llegó, o sea, que a nosotros nos llegaron tarde. Nosotros veíamos todas las noticias desde afuera, ¿no? Cuando vos te levantás a la mañana, tomás el mate y veías afuera está pasando esto, que Australia, qué tal. Estaban todos locos, desesperados, y Y vos nosotros decís, así ¿cuándo va a esperando llegar, cuándo no? va a llegar. Tal cual. Preparándote hasta que llegó en marzo, ¿no? Creo que a fines de marzo. Sí, mitad de marzo por ahí fue que... Que sí, se decretó acá y listo. A correr por todos lados, buscar papel higiénico, que esto, que el otro, ¿no? Para abastecerse. Pero no solamente, pues también pensamos no solamente en el antes de la pandemia, sino también durante pasaron muchas cosas, ¿no? Sí. Muchísimas. Y hablamos después de cómo también avanzaba el tema del COVID. No solamente acá, sino que vos veías como en España, en Italia, en Europa, lo que te iba a venir. Porque decían, nosotros estamos recién por la primera, pero ya están por la segunda y es un quilombo. Llega la segunda, ya están por la tercera y es peor, ¿no? Esa cuestión de la angustia del médico, de que veíamos de los médicos que decían, tengo que elegir a quién dejar vivir, ¿no? Porque faltaban insumos, faltaban jeringas, faltaba todo. Y era angustiante, porque vos decías, bueno, va a llegar acá. No solamente pensabas, bueno, pobre gente lo que está pasando, ¿no? Y uno oraba por ello, sino que decía, bueno, pero eso va a llegar acá. Lo que nos toca, lo que nos espera. Sí, aparte pensábamos esto de ellos que son como el primer mundo, ¿no? Si a ellos les faltan insumos, si ellos la están pasando súper mal, ¿qué es lo que nos espera a nosotros? Sí. Tal cual, veíamos así. Y encima fue un año, aparte de esto de la pandemia, fue como un año muy loco, porque claro, estábamos nosotros todo el tiempo encerrados, entonces, como decía Mica, consumíamos noticias, que veíamos lo que venía de afuera, o teorías de por qué había pasado. No sé si se acuerdan esa noticia que en un momento también como que nos paranoiqueó un poco, que fue el de las avispas, los avispones gigantes. Sí. Que también, viste, ya la que nos faltaba, que venían unas avispas gigantes a querer atacarnos, que descubrían. El mundo está en nuestra contra, ¿no? Sí, todo No, mal. parecía todo caótico, viste, y fue un año, bueno, muy complicado en muchos aspectos también, ¿no? No solamente con la pandemia, el encierro, todo esto también trajo muchas consecuencias que hoy la estamos viendo, pero que comenzaron quizás hace 2 años, ¿no? Casos fuertes de ansiedad, de depresión, ¿viste? El encierro que también produjo enfermedades psicofísicas, ¿no? Quizás muchas personas solas que hicieron que nada, ¿no? Que la estuvieran pasando mal. Y además también lo que son el tema económico, ¿no? Al haberse cerrado todo, ¿no? Haberse cerrado fábricas, comercio, los países mismos, tal cual, ¿no?
trajo consecuencias económicas que vemos en nuestro país y en todo el mundo también, ¿no? Sí. El tema de evaluación, recesiones, una crisis fuerte, ¿no? Importante. Sí. Creo que a mí personalmente lo que más me dolió fue el ver sufrir a las personas, ¿no? De justamente como vos mencionabas, los temas de la ansiedad, problemas de la salud, todo por el encierro que estaba causando. Y al menos a mí eso era lo que más me dolía, al ver a seres queridos sufrir por la pérdida de un conocido o algo. Y me pasó de hecho que un amigo de una amiga de la familia falleció por COVID. Y ella después del funeral vino a mi casa y me empezó a contar, ella angustiadísima por lo que había vivido, de que claro, le hicieron un funeral súper simple, cajón cerrado, porque el hombre murió por COVID. Y qué gracia que se lo dejaron hacer también, qué gracia, ¿no? sí, porque en ese momento no era 2020, era 2021, donde más o menos estaban las cosas más calmadas. Pero nada, ella me contaba de lo que ella sufrió en el momento porque, claro, estaba la mujer del hombre y la mamá del hombre, llorando obviamente por su pérdida, pero nadie se les podía acercar porque ellos fueron contacto estrecho con el hombre. Sí. Entonces me decía de cómo todas las personas que estaban ahí las miraban llorar de lejos sin poder abrazarlas ni consolarlas, y que eso fue lo que más le dolió el corazón. Y me acuerdo que cuando llegó a mi casa yo la fui a saludar y me dio un abrazo bien fuerte, y eso es cuando estás realmente mal. Y agarró y me dijo llorando: Mili, si Dios existe, ¿dónde está en todo esto? Me dice: decime dónde está porque no lo sé. ¿Dónde está Dios en medio de esto? Sí. Y creo que siempre nos suelen suceder que pasamos por crisis durante nuestra vida, crisis con Dios, con la vida, con personas, que nos llevan a hacer esta pregunta, ¿no? Como en la pandemia. Sí. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Era el propósito de Dios? Y nada, creo que eso es lo que llegamos a pensar en muchos momentos de nuestra vida. Tal cual, Mili. Yo cuando, me dieron la posibilidad esta de compartir, ¿no? Acerca de este episodio, acerca de las crisis, ¿no? Lo primero que haces es poner a recordar y pensar, ¿no? Así como contaba vos, Mili, momentos en los cuales te preguntás dónde está Dios, o en medio de las crisis te empezás a reflexionar, ¿no? Yo en mi vida tuve 3 crisis grandes que puedo decir existenciales, por así decirlo, ¿no? En las cuales me pregunté. Y hay una que es la que quiero compartir hoy. Hace 10 años, exactamente 10 años, 2012, me acuerdo que había llegado una crisis en mi vida importante, ¿no? Pero una crisis muy particular, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento estaba trabajando bien en una buena empresa, ganando buena plata, por así decirlo, en la cual podía darme mis gustos, mis lujos, tampoco desorbitante, ¿no? Pero te das claro, ¿viste? Pero los gustos que uno se puede dar, ¿viste? Te salís a comer afuera, una ropa, etcétera, ¿no? Me encontraba a nivel económico bien, en ese momento me acuerdo también que estaba bien a nivel familiar, había como cuestiones que estaban, en cierta manera estaba todo bien, ¿viste? Cuando decís, está todo perfecto, no habría por qué hacerse una crisis. Y yo me acuerdo que en ese momento fue un momento crucial en mi vida, porque si bien tenía un montón de cosas, había algo que me faltaba. Había algo en lo cual yo sabía que estaba viviendo una vida buena, pero no era la vida que Dios quería, ¿no? ¿Y qué era lo que me faltaba en ese momento? Me acuerdo, era Dios, básicamente. Porque me acuerdo que en ese momento estaba lejos de Dios, no congregaba mucho, no tenía un tiempo de cercanía con Él, y sabía que no estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera, ¿no? Si bien estaba trabajando, sabía que Dios tenía algo más para mi vida. Y es al día de hoy que quizás me doy cuenta que esa crisis fue transformando toda mi vida. ¿Por qué? Porque me hizo hacerme preguntas que no me había hecho antes. Me había hecho preguntas de por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, si era lo que Dios quería que estuviera haciendo o no. Y eso me hizo traer un montón de cambios en mi vida, ¿no? Que al día de hoy es que puedo ver reflejado. Sí. Me acuerdo que en ese momento me surgió la necesidad de ponerme a estudiar de vuelta, de arrancar una carrera, de acercarme a Dios en primer lugar, ¿no? Y fue un proceso de 10 años, que el día de hoy justo pasan 10 años, en el cual me encuentro con una carrera terminada, haciendo lo que Dios me había pedido, que es servirle, que es entregar mi vida para Él, ¿no? Y justamente en esta época me recordaba esto, ¿no? Porque arrancamos las vacaciones de invierno y estas son mis primeras vacaciones de invierno como profesor recibido. Así que ese momento que fue de crisis, en su momento una crisis existencial, que llegué hasta a padecer ataque de pánico por la angustia de no saber,
al llegar al día de hoy, viendo cómo en esos 10 años Dios transformó mi vida y me encuentro en un presente totalmente distinto, ¿no? Sí. Bueno, a mí, cuando también teníamos que compartir o pensar en realidad alguna crisis que hayamos vivido, la primera que se me cruzó en la cabeza no fue tal vez una crisis existencial, pero sí fue una crisis de decir, bueno, Dios, ¿dónde estás en este momento? Y fue hace un par de años, no me acuerdo cuántos, tal vez 4 o 5 años, de que mi abuelo cayó enfermo por cáncer. Y ya justo cuando le quedaba muy poquito tiempo, sucedió de que mi abuela también se empezó a sentir mal. Entonces fue a hacerse estudios, todo. Mi abuelo fallece, me acuerdo que me fui de vacaciones, y ahí en 2 semanas después del fallecimiento, 3 semanas después del fallecimiento de mi abuelo, yo estando de vacaciones, con mis tíos, le llegó un mensaje a mi tía diciendo que mi abuela recibió los estudios y le diagnosticaron cáncer en el estómago. Entonces, una detrás de otra. Agarramos nuestras cosas así, terminamos las vacaciones, volvimos para Buenos Aires. Y nada, empezó obviamente todo el proceso de tratamiento de mi abuela, estudios de mi abuela, etc. Y hasta que, bueno, después de 2 años, creo que fue en el año 2019, donde, bueno, le hizo metástasis y empezó por todo el cuerpo, donde ya no tenía mucho tiempo mi abuela. Entonces fue un momento bastante difícil porque era como guardarse mucho adentro, ¿no? De por qué una cosa detrás de la otra, por qué ver justo a mis abuelos sufrir al mismo tiempo, uno detrás de otro, como no tenés un respiro. Viste, como hablábamos, ¿no? En 2020 pasó una cosa mala detrás de la otra. Bueno, así. Y me pasó justamente que me acuerdo que yo hace muchos años, antes de que pasara lo de mi abuela, había leído un versículo que decía, cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Y me pasaba de que yo en ese momento que lo leí por primera vez no lo entendí, pero tampoco como que le di mucha importancia, cerré la Biblia y me fui a hacer mi vida. Entonces me acuerdo de que, bueno, ya le quedaba poquito tiempo a mi abuela y mi abuela se estaba quedando en mi casa. Porque ella vivía en un departamento con muchas escaleras y ella no podía subir. Y yo no quería ir a mi casa porque no quería ver a mi abuela mal, no quería enfrentarme como a la situación. Entonces me acuerdo de que estaba caminando despacito para mi casa para que no llegue más de ese momento, y justo en mi mente me aparece ese versículo, ¿no? Y como que sentí que Dios me hablaba y me decía como, acá está tu respuesta, ¿no? En este momento donde te estás preguntando dónde estoy yo, por qué una cosa mala detrás de la otra, donde te sentís débil es cuando yo más presente estoy. Cuando vos te sentís débil es cuando yo te estoy dando la fuerza para seguir adelante, como para ir, ver a tu abuela, pasar tiempo con ella, esa fuerza que a veces uno dice, ¿de dónde la saco? ¿No? O sea, esas cosas que pasan, decir, ¿cómo hice para afrontar ese momento? Entonces creo que ese fue un momento donde tuve crisis con Dios, donde llegué a replantearle muchas cosas y sentí como Él me hablaba y me daba esperanza de, no importa la situación que estés viviendo, cómo te sientas, lo débil que te sientas, yo estoy acá dándote fuerzas. Sí. ¿Sabes qué? Sí, me quedé pensando, porque cuando hablabas esto de que pasabas de una enfermedad a la otra, ¿no? Y yo esta semana estuve pensando mucho cuál fue mi gran crisis, ¿no? O sea, en qué momento de mi vida fue como clave donde yo tuve una crisis muy profunda y cómo pude ver a Dios en eso, ¿no? Yo estuve tratando esta semana de pensar eso y como que no me decidía, ¿no? Onda, yo cuando analizo cosas de mi vida pienso como que mi vida fue toda una gran crisis, ¿no? Me preguntás capaz de recuerdos y yo recuerdo que mi vida fue pasar de una enfermedad. Yo iba a una iglesia de chico de unos tíos míos que eran pastores. Se enferma mi tía, fallece, dejamos de ir a la iglesia. Al poco tiempo se enferma la madre, o sea, mi abuela. También fallece. Después de eso, un divorcio de mi papá. Después de eso, me voy a vivir con mis abuelos. Mi abuela enferma. Después de mi abuela, mi abuelo, ¿no? Como que yo pienso, bueno, ¿y en cuál de todas estas? Fue como palo, ¿en cuál de todas estas, no? Y yo me acuerdo puntualmente de cuando estaba en ese proceso entre que yo me iba a vivir de mis abuelos, después del divorcio de mis viejos y distintas cosas, como que yo me sentía todo el tiempo completamente vacío, ¿no? Yo miraba capaz mi vida o me despertaba y escuchaba, no sé, a mis viejos o a mi vieja o a mi papá haciendo cosas
y pensaba, ¿por qué no se mueren de una vez? Porque yo también pensaba, no, que si se murieran todos los que conozco, yo estaría más tranquila, Claro. ¿no? No tendría nada que me afecte. Y después decía, bueno, también qué sentido tiene mi vida, ¿no? De hecho, hasta pensar en el suicidio o el tentativa de lo voy a hacer, ¿no? Donde yo decía, bueno, me siento completamente vacío. Yo me paraba y decía, estoy rodeado de gente, compañeros de colegio que me querían, familiares, mi propia familia, mis propios abuelos, ¿no? Rodeado de gente que me amaba, que yo disfrutaba estar con ellos, pero cuando había un minuto de silencio lo que sentía era soledad, ¿no? Soledad y vacío. Y me acuerdo que una noche, un día había pensado en suicidarme, pero no lo hice. Bueno, me acosté a dormir llorando y me desperté a la mañana vacío, pero más vacío que nunca. Y cuando me desperté dije, ¿qué es lo que necesito? Y en ese momento sentí que Dios me dijo a mí. Y cuando yo entendí, porque no sé qué fue, yo sé que en mi corazón supe que Dios me estaba llamando, ¿no? Y de hecho me acuerdo que semanas antes me había invitado Joe, un primo mío que antes era líder en el joven, me había invitado a las actividades, a un grupo, ¿no? Y cuando escuché ese me invitas a mí, enseguida supe, ok, tengo que ir a la iglesia, claro, que me invitó tal, y tengo que ir y no alejarme más, ¿no? Que igual vos siempre pensás, ok, ¿por qué todo esto? Era tan fácil como decirme un día de la nada, che papi, me está buscando, ¿no? Vení acá. Acá estoy. ¿Por qué pasar todo eso, no? O uno dice, bueno, ¿por qué Dios lo permitió? O ¿por qué pasó? ¿O dónde estaba Dios? Yo creo que Dios tiene un propósito, ¿no? No sé capaz que piensa él, pero yo pienso que Dios estuvo ahí, porque me protegió de muchísimas cosas, me protegió de hacer cosas de las cuales no te podés arrepentir, porque es no hay tarde. una segunda oportunidad. Y me llamó en ese peor momento, ¿no? Donde capaz yo estuve completamente quebrantado para entender que mi vida sin él no era nada, ¿no? No, tal cual, Mica. Y bueno, como contamos quizá en nuestro ejemplo de crisis, ¿no? Podemos ver quizá un hilo común, o al menos poder sacar algo en común, ¿no? Que las crisis tienen esto, ¿no? Son momentos que nos llegan a nuestra vida, quizá que no lo esperamos, que no, muchas veces no tienen explicación lógica, ¿no? Que nos producen en nosotros llegar a puntos límites, momentos en los cuales no hay respuestas, o hay muchas más preguntas que respuestas, claro, ¿no? Entonces nos hace ahí cuestionarnos y ver la vida quizá desde otro lugar. Y esto también, como para hacer quizá verlo desde la Biblia, también es algo que podemos verlo, ¿no? Personas, en la Biblia vemos personas que le tocó atravesar momentos difíciles, de pérdidas, de dolor, de sufrimiento, de angustia, pero podemos ver en ello un hilo común como nuestras historias, que es que Dios siempre estaba ahí a pesar de la crisis, a pesar de lo que les tocara pasar, a pesar de la dificultad, Dios se encontraba con ellos, ¿no? Y eso es algo bueno, ¿no? Esa es una de las esperanzas que podemos ver. Y a mí, ponele, en la última crisis que tuve, se me vinieron siempre a la mente dos historias de la Biblia. La primera, que la voy a mencionar nada más, que es la de Jesús, cuando está en el huerto de Getsemaní, ¿no? En el momento cúlmine de su vida, sí, que se encuentra ahí con Dios y le pregunta, bueno, si es posible que pase de mí esta copa, ¿no? Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Y la otra historia que para mí es clave en estos momentos de sufrimiento, de crisis, es la historia de Job, ¿no? La historia de Job para mí es clave de poder entenderla, mirarla, y quizá nos podemos identificar nosotros, ¿no? A ver, ¿se acuerdan que Job era esta persona que era recta, justa delante de los ojos de Dios, ¿no? Que podía decirnos que era una conducta intachable, que cumplía con todo, que era multimillonario para la época, tenía ganado, tenía ovejas, tenía propiedades, también tenía hijos, un montón de hijos. ¿Y se acuerdan lo que pasó ahí? Sí. O sea, vino y de la nada, chau hijos, chau propiedades, sí, los sirvientes también. Una atrás de la otra. Una atrás de la claro, otra. Venía uno con una mala noticia, se iba, volvía otro con una mala noticia. Peor que la anterior. Sí. ¿No? Hasta llegó un momento en su vida que hasta se enfermó fuerte, sí, que vino la esposa y le dijo, bueno... maldecía a Dios, papi, claro, morite una vez. Y morite porque no te queda otra. Sí, sí. ¿No? Un momento de crisis fuerte, ¿no? Y bueno, cuenta la historia y sigue narrándola.
y empiezan a aparecer unos amigos, ¿no? Que en un principio se sentaron con él en silencio, lloraron junto con él, que fue lo mejor que hicieron, y después empezaron a charlar, ¿no? Hubo como hay una charla en la cual se buscaban y trataban de darle explicaciones a lo que había pasado, y muchas veces las explicaciones que le intentaron dar no eran las correctas, ¿no? De hecho, tuvo que aparecer Dios mismo para hablar con Job, y se pusieron ahí a hablar, ¿no? Y quiero compartirles quizá un versículo ya llegando al final de esta charla de Job con Dios, ¿no? En la cual vemos como algo que para nosotros puede servirnos, ¿no? Y dice así, en Job 42, 4, 6 dice, dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. No, esto es lo que Dios le había dicho a Job. Y Job, después de haber hablado con Dios y de haberlo escuchado y de haber escuchado todo lo que Dios tenía para decirles, logra entenderlo, o logra entender algo, ¿no? Y le dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho, me arrepiento en polvo y en cenizas, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Job acá después de todo este diálogo con Dios? Es que él se le había escapado algo, ¿no? De que Dios es soberano y de que Dios es poderoso y que Dios siempre tiene la última palabra, ¿no? Quizás le había tocado pasar un momento de prueba, quizás le había tocado pasar un momento de dificultad, pero Dios no lo había abandonado, sino que ese momento de prueba, ese momento de dificultad, esa crisis, le servía a él o era para probarlo a él y que saliera mejor de lo que había entrado. Él era una persona justa, él era una persona que cumplía con lo que Dios tenía, sí, pero Dios tenía algo más para él. Claro. Y dice ahí, termina diciéndolo que de oídas lo había oído, pero ahora los ojos lo ven, ¿no? Como hay un mayor conocimiento de Dios, una mayor cercanía de Dios. Por eso esta prueba que a nosotros quizás nos toque en este momento, no la entendamos del todo, pero va a llegar un momento en el cual vamos a poder decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora realmente te conozco, ahora realmente mis ojos te ven, y vamos y como nos pasó a nosotros, quizás entender que esa crisis tenía un significado, tenía algo más para nosotros, para nuestra vida, que era salir fortalecido. Y otro versículo también, que ya se encuentra acá en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro 5, 6, dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda su ansiedad, ¿por qué? Porque Él cuida de ustedes, ¿no? Entonces, para poder en este momento de crisis también tener en cuenta esto, ¿no? De humillarnos, quizás es difícil, es complicado, ¿no? Esto lo digo capaz ahora tranquilo, pero en el momento de crisis... Llevamos un par de años atrás y sabes que va a ser largo. Lo último que pensábamos en el momento era en Dios. Voy a orar. Claro, pero siempre, viste, al final Él nos va a exaltar, ¿no? En su debido tiempo, en su momento, Dios nos va a sacar de esa crisis, de ese pozo, nos va a llevar hacia otro nivel y vamos a estar como un escalón más adelante, ¿no? Pasando la prueba y la dificultad, y esa tiene que ser nuestra esperanza, creo yo, ¿no? Sí, y el pensar de que creo que crisis siempre va a haber, ¿no? Como yo decía, yo pensé en mi vida y como que fue de crisis en crisis, ¿no? Capaz salimos de una y pasamos a otra. Y bueno, una vez que pase esta ya está, y salís de esa y viene otra. Otra más. Una vuelta un pastor me dijo, la vida es una montaña rusa. Me dice, dice que estás acá, dice que estás acá abajo. Me dice, y es sano porque es natural, ¿no? Y en los momentos de crisis uno se olvida de que Dios está, ¿no? Creo que tiende a mirar ese dolor, a mirarse a uno lastimado, dolido, enojado, ¿no? Capaz porque también dentro de las crisis puede haber enojo hasta con Dios, que te acordás de Él para enojarte, ¿no? Sí. Claro. Dale, che, loco, una, ¿no? Mirá dónde estoy, acordate de mí. Y en eso a veces cuesta, pero es importante recordar lo que Dios hizo, ¿no? Onda, si ya pasaste varias crisis y pudiste ver a Dios en eso, recordar que Dios sigue siendo el mismo, ¿no? Dios no cambia, Dios nunca cambia y nunca cambió y Él siempre quiere lo mismo, ¿no? Entonces, me hacías acordar a eso, ¿no? De ver, ok, este flaco le pasaron todas juntas, ¿no? No es que salió de una y después fue otra, vinieron todas juntas. Pero qué lindo es poder ver eso y ver cómo Dios estuvo. Ver nuestra vida y cómo Dios estuvo también en nuestra vida y tener la confianza de que dijo, voy a estar, ¿no? Que a veces son cosas que se nos olvidan y son importantes porque la felicidad dura de ratos, pero el gozo y la paz es eterna siempre y cuando estemos cerca de Él, ¿no? Y eso es,
creo que es reconfortante y que llena, que ayuda a salir de toda esa cuestión. Sí. Pero bueno, creo que estamos hasta acá, ¿no? Una linda charla. Yo creo que sí, sí, muy buena. Creo que una linda y una importante, ¿no? Por todo, porque como bien decíamos antes, creo que la pandemia fue un inicio en muchas cosas, ¿no? Y como que hoy se está cosechando mucha crisis, mucho dolor de lo que pasó. Porque si bien fue una crisis en sí, hoy estamos viendo que la gente a raíz de eso está deprimida, que a raíz de eso el problema económico, como que a raíz de eso están viniendo y van a venir muchas crisis, ¿no? Personal, relacional, económico, espiritual, de todas las índoles. Sí, no es como cuando estaba por terminar 2020 y decía, bueno, listo, 2021 paso de página, ya nuevo, está. Claro. Este año borramos el 1, ponemos el 0, ¿no? Como claro, diciendo, no. este año no contó. Claro. Sino que uno lo va de a poquito sembrando, digiriendo claro. Y hoy como que cae todo. Sí, inconscientemente, ¿no? Creo que las cosas van cayendo sin que uno se quiera o se dé cuenta, ¿no? Sí. Pero bueno, espero que yo lo disfruté, por lo menos me gustó también. mucho. Yo también, muchas gracias. Muchas gracias No, de nada, por gracias a compartir. vos. Siempre es una bendición tenerte acá, como sabés. Y bueno, gracias por estar. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Espero que les haya gustado la temporada. Este es el último episodio de la temporada. Y nada, nos vemos la próxima. Chao. Nos vemos. Nos vemos.